Continuamos con Saber y Sabor en esta linda mesa. Bueno, ya vamos a volver sobre el tema inflacionario, sobre todo de eficiencia o ineficiencia del Estado. Pero yo, Alberto, quiero aprovecharlo porque Alberto es un filósofo y a mí me interesa muchísimo el análisis de las conductas de las personas, de los seres humanos. Nosotros, una de las cosas que tenemos que analizar para nuestro futuro seguramente es nuestro comportamiento, nuestra conducta de vida ante una necesidad que tiene la Argentina de ponerse como Argentina eficiente, recuperar la producción, recuperar el trabajo, el desarrollo, las ganas y el reconocimiento de la necesidad de educarse, la necesidad de que se reconozca lo sano que es el trabajo y la necesidad que reconozcamos que las ideologías ¿hay que respetarlas o no? ¿Son mutables en el tiempo? Esa es una de las cosas que me interesa, Alberto. ¿Qué pasó con las ideologías en la Argentina últimamente? Que vemos que la gente se pregunta por qué un peronista ahora está en Juntos por el Cambio, por qué un radical está con los peronistas, y hay cambio de camiseta, cambia la ideología. ¿Es una cuestión solo de comportamiento? ¿Es una cuestión de necesidad de trabajo? Eso se planteó ya en Europa, ya por los años 70. Bell, para poner el alemán, Gottfried Bell, y si no el español Gonzalo Fernández de la Mora, escribieron sobre el crepúsculo de las ideologías. Ellos veían allá por los años 70 que esto de las ideologías estaba cambiando. Y la verdad que después fue más importante el español, ¿no? Gonzalo Fernández de la Mora, que yo conocí, traté. Dirigió una revista que se llamaba Razón Española. Nos apoyó, a mí me apoyó muchísimo este hombre, ¿no? Siendo yo un muchacho joven. Él fue ministro de Franco, de Obras Públicas, teniendo 29 años. Era un hombre que era un hidalgo español, ¿no? Uno de los 12 grandes que tienen, porque España es una monarquía, pero tienen también nobleza y todas estas cosas, ¿no? Los únicos que no tenemos nobleza somos nosotros acá, porque se liquidó en el año 1813, ¿no? Y estos hombres se dieron, eran hombres sumamente capaces, ¿no? Tenían penetración y se daban cuenta qué pasa con esto. No lo quiero hacer muy largo tampoco, porque la televisión no es para mucho tiempo. Lo que sucedió, tenemos que remontarnos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es de corte absolutamente liberal, ¿no? Va en contra de la nobleza, en contra del clero, es el tercer estado, ¿no? Lo que se llama el tercer estado, va en contra de ello. Pero para ir en contra de ello comete salvajadas como fue las matanzas que realizó no solo la guillotina, el jacobinismo, Robespierre y compañía, mataron gente a lo pavote. Yo que he estado en Francia y he herrado caballos, porque mi oficio es herrador de caballos, en Maison Lafitte, tenía un amigo que se llamaba Joël Guerry, Guerry, que era de la Vendée. La Vendée es una zona de la Gascoña. Y entonces hablábamos, le digo, che, ¿qué tal ustedes con la Revolución Francesa? Estos son los más grandes sinvergüenza que hubo, para usar una palabra suave. Mataron gente. Y mataron gente sobre todo para controlar el idioma. Entonces, no se habla más patuá, no se habla más vasco, no se habla más catalán, no se habla más italiano. En Córcega o Niza o Marsella se hablaba italiano, porque eso pertenecía a Italia, los franceses se quedaron con eso. No van a pensar que Niza era Italia eso. Los bretones, los normandos, entonces pusieron el francés, que es el de París, y se impuso a sangre y fuego. Por eso nadie habla otro idioma que no sea francés.
el hexagón. ¿Por qué nos redondeamos un poquito? Yo en honor al tiempo digo, un poquito por el tema, puedo decir, te preguntaba concretamente, ¿las ideologías son mutables? Entonces, ¿qué pasó? Estos tipos liquidaron, y entre las cosas que liquidaron las organizaciones gremiales. La ley Charpentier. La ley de Chapelier de 1791. Y vino todo un periodo que es de 1790 a 1850, que es la explotación del hombre por el hombre, se produce en ese periodo, 70 años. ¿Por qué? Porque el trabajador no tenía a nadie que lo defendiera. Porque el principio liberal era que entre el individuo y el Estado no debe haber nada. Porque todo lo que haya limita la libertad del individuo. Principio liberal. Entonces, ante el escándalo social, económico y de explotación que produce la Revolución Francesa, contrariamente a lo que la gente piensa que la Revolución Francesa fue la liberación del hombre, absolutamente. Esto se vio ahora, en 1989, cuando se cumplieron 50 años, los franceses, Chenou, o yo qué sé, hay varios historiadores que van a revisar la Revolución Francesa. Bueno, ahí surge ¿qué? Surge el marxismo, con todas sus versiones, el socialismo, 1848, la Carta de Marx, etcétera, etcétera, Lasalle, Engels, Steiner, y también surgen los pensadores sociales católicos. De golpe y porrazo aparecen, antes no había. Junto con la izquierda. Claro, porque van a reclamar el estado de explotación del hombre. Entonces se transforma el eje de toda la política en la cuestión social, la relación entre el capital y el trabajo. Es el eje de toda la política, desde 1870 a 1970. La cuestión social. En la ideología, ahí entran todos, entre el marxismo, entre el socialismo, entre el peronismo, entre el fascismo, entran todos. Pero ¿qué pasó alrededor de 1870? Se produce la primera revolución como Septimerdo de revolución, dijo Alexander Koyev, que era un marxista. Es una mierda de constitución, de revolución, porque no hubo ni un solo muerto, que es París del 68. Entonces, el apotegma de París es prohibido prohibir. Y comienza toda la decadencia de las ideologías. Y se termina la cuestión social. Y comienza lo que se llama la cuestión antropológica, que es donde nosotros estamos metidos ahora. La ideología, si uno la quiere definir desde el punto de vista filosófico, es un sistema de ideas que encubre la voluntad de poder de un grupo, clase o sector. ¿Terminó la ideología peronista en Argentina? No, el peronismo es otra cosa, el peronismo es una doctrina. La doctrina es pública. El peronismo no se plantea como ideología, por lo menos nunca se planteó así. Se planteó como una doctrina a imponer. Bueno, fue perforada por muchas ideologías. O lo que sea. Pero fue. La diferencia entre doctrina e ideología es, la ideología es un sistema de ideas que esconde, oculta, camufla una voluntad de poder de un grupo, clase o sector social. Entonces... La doctrina tiene dogmas inamovibles. Entonces los peronistas dicen, por ejemplo, cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal. ¿Qué que lo va a dar? No se duda. El peronismo dice, constituimos una patria socialmente justa, económicamente y políticamente. Dogmático. La iglesia tiene dogma. Por ejemplo, existe el pecado original. O creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es un dogma. Si un católico no cree en Dios Todopoderoso, y los dogmas no se tocan. Entonces la doctrina es algo inamovible. La ideología es algo que sirve a interés. Por supuesto que la doctrina sirve, pero es otra la forma de plantearse. Pero perdón, pues disculpame que te interrumpa para ver si entiendo bien. Este es un problema de los periodistas, a veces interrumpimos para tratar de saber y aprender más. Sí. ¿Vos no crees que las ideologías perforaron las doctrinas
y modificaron, digamos, el comportamiento humano a raíz No, yo creo que no. Con esa ansia de poder. Las ideologías se agotaron por sí mismas, se agotaron por implosión. Las ideologías, no hubo nadie que haya refutado al marxismo, que haya refutado a los nazis, no, las ideologías no se refutan. Las ideologías se asumen o no se asumen. ¿Qué pasó con las ideologías? Implosionaron porque no tenía ningún contenido de realidad. El marxismo se cae en Rusia porque no tiene contenido de realidad. El nazismo se cae en Alemania porque no tiene contenido de realidad. ¿Y el peronismo por qué se cae en Argentina? El peronismo no es una ideología, es una doctrina. Pero se cayó. El peronismo es una religión política. El marxismo es una ideología. ¿Y qué pasa? ¿Es una religión en decadencia? Yo no sé, yo no puedo decir nada. Sí, a mí me da la impresión de que no hay más peronistas, que el peronismo murió hace muchísimos años. Murió con Perón, pero bueno. Eso te iba a decir Bueno. yo. El peronismo, en mi opinión, aunque Sí. no estoy en el tema político, el peronismo ha muerto. El peronismo ha Que, muerto. que vaya a resucitar como doctrina en el futuro y según una clase dirigente esclarecida que lo rescate es otra cosa. Claro. Pero hoy por hoy el peronismo no existe. El peronismo murió con Perón, el peronismo no existe más. La gente que habla de peronismo es porque nunca, primero no estudió nada y segundo no ve la realidad, ve la realidad a través de sus prejuicios. Alberto, ¿las doctrinas se ayornan o son inamovibles? Son La doctrina, rígidas. te digo, es una religión pública, la doctrina no se ayorna, la doctrina se repite hasta que se muere la religión. En el fondo son religiones. Cuando viene y dice, no, porque el peronismo, que el peronismo, el cristianismo es una religión. El cristianismo es política. El cristianismo es una religión. Pero no terminé el razonamiento y tampoco al público le va a importar. Perdón, terminalo. Bueno, ahora voy a retomar. El que me está escuchando ya se olvidó lo que dije al principio. Bueno, pero El no te tema enojes. es así. No te Lo voy a enojes. hacer más simple, lo más simple que pueda. Nosotros pasamos en estos últimos 2 siglos, me podía ir más atrás, pero es demasiado. Pasamos desde 1850 del estado de bienestar o la cuestión social, todos los partidos se ocuparon. Pasamos a la cuestión antropológica, donde lo que interesa no es la revolución, no es el cambio de estructuras, no es el cambio de un poder por otro poder. Lo que interesa son entretener a los pueblos con las cuestiones culturales más baladíes. Entonces, hoy nos meten, por ejemplo, ¿cuál es la izquierda? ¿En qué está preocupada? En sacar los crucifijos de las escuelas. ¿En qué están ocupados? En fomentar el feminismo para que las mujeres ricas puedan tener hijos en Ucrania para después traer los hijos rubios acá. Las artistas pasa eso. Están preocupadas para que la mujer se coloque esa inyección que se coloca en la vagina para que tiene 70 años, pero ahora piensa que tiene 20. Y los hombres para tomar Viagra o Cialis que tienen 70 y piensan que tienen 20. Es decir, todo esto se ha transformado en una cuestión antropológica. Y esta cuestión antropológica, y dale que hablan. Nosotros vamos a tener elecciones de acá a 15 días, un mes. ¿De qué me hablan? Me están hablando que lo que quieren, a ver si se casan los gays. Pero ¿cuántos gays hay en Argentina? El problema es quién tiene trabajo. El problema sigue siendo la cuestión social. Pero la cuestión social fue desplazada como paradigma por la cuestión antropológica. Totalmente. Tengo que ir a un corte. Es como yo le decía la semana pasada en el programa, si los políticos hicieran lo que la gente quiere y necesita, el resultado sería diferente.